Señor secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Punto 5. Comparecencia de Su Excelencia Jaime A. Jované, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hay propuesta en mesa, Presidenta. Dele lectura, por favor, señor secretario. Lo honorable diputado Ronald de Gracia Isaac Mosquera propone que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas que acompañan a Su Excelencia Jaime A. Jované, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en la comparecencia. Por el Ministerio, ingeniero Fernando Méndez Peralta, Viceministro de Vivienda; arquitecto Frank Osorio, Viceministro de Ordenamiento Territorial; licenciado Alcibiades Pinzón Vázquez, Secretario General; licenciado Luis Pimentel, Director de Promoción de la Inversión Privada; arquitecta Carla Salvatierra, Directora del Control y Orientación de Desarrollo; ingeniera Dayanet Rodríguez, Directora de Mejoramiento Habitacional; ingeniera Luis Marí Otón, Directora de Ingeniería y Arquitectura; licenciada Idel Carmen de Palma, asesora legal; licenciado Arsenio Fernández, asesor del Viceministerio de Vivienda; ingeniero Aldo Donado, asesor del Viceministro de Vivienda. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Interno. Fin de la lectura. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobado. Queda adoptada. Protocolo, por favor, haga pasar a los invitados. Señor secretario, sírvase dar lectura al cuestionario aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Comparecencia al Pleno. Su Excelencia Jaime A. Jované, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para que responda al cuestionario aprobado por el Pleno el miércoles 25 de septiembre del 2024. 1. ¿En qué fecha exacta se pagarán los bonos solidarios de vivienda atrasados a los promotores de vivienda del año 2022, 2023 y 2024, ya que los mismos cuentan con resolución? 2. ¿En qué fecha exacta se estarán emitiendo las resoluciones de bonos solidarios de los expedientes que están en el DIPIP del MIBIOP y que son trámites con fecha anterior al 30 de junio del 2024? Esto es importante, ya que el Banco Nacional de Panamá no está firmándole los protocolos a las promotoras si no cuentan con estas resoluciones. 3. ¿En qué fecha exacta se emitirán las resoluciones del bono solidario de los expedientes que ingresaron posterior al 30 de junio del 2024, pero que cuentan con cartas promesas irrevocables de pago de los bancos y que fueron emitidas antes del 30 de junio del 2024? 4. ¿En qué fecha exacta se definirá el futuro de los proyectos a nivel del interior y el resto del país que son residenciales bonos solidarios, ya que los mismos cuentan con el artículo 21 transitorio del decreto ejecutivo que venció el 30 de junio del 2024 y dichos proyectos han quedado totalmente desamparados legalmente, creando un vacío enorme en la economía, desempleo y demás? Fin de la lectura, señora Presidente. Gracias, señora secretaria. Le ofrecemos la palabra a Su Excelencia Jaime Jované, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para que responda el cuestionario leído. Buenas tardes, señora Presidenta, buena Junta Directiva, honorables diputados, todos. Atendiendo a la citación que me hizo llegar el pasado viernes la Presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, cumplo con presentarme para responder el cuestionario que muy amablemente me han hecho llegar sobre el programa de Fondo Solidario de Vivienda, el cual perdió vigencia el pasado 30 de junio, antes de nuestro inicio de gestión, y que en los 3 meses transcurridos hemos realizado lo necesario para adelantar los pagos de los bonos atrasados. El pago del bono solidario demanda un proceso que exige se atienda cada caso de forma individual y cada expediente de beneficiario requiere una serie de documentación
que debe aportar el promotor, el adquiriente de la vivienda, por lo que las fechas de pago dependen del cumplimiento del proceso y de la obtención de la partida presupuestaria para que el Banco Nacional pueda proceder con la emisión de la carta promesa de pago del bono y el pago de la misma. En estos momentos, el Ministerio cuenta con 32.295.000 balboas en el Banco Nacional para hacerle frente al pago de este fondo. Actualmente ya hemos gestionado 3.200 solicitudes correspondientes a los pagos del año 2022 y a las solicitudes hasta abril 2023. De estas ya se pagaron 994 cartas promesas de pago de bono, lo que representa 9.940.000 balboas. El resto de los 2.206 beneficiarios, por la suma de 22.060.000 balboas, debe hacerse efectivo de entre los próximos 40 días. Por lo tanto, con estos desembolsos se finalizaría con los pagos pendientes de las cartas promesas de pago del bono solidario hasta abril 2023. En cuanto a los pagos pendientes desde mayo del 23 hasta febrero del 2024, corresponden a 5.600 viviendas. Los mismos cuentan con una partida presupuestaria asignada de 60 millones de balboas. Este proceso de pago culminará dentro del primer trimestre del próximo 2025. Para los bonos pendientes de pago hasta el 30 de junio del 2024, fecha de la finalización de este programa, tenemos registrado 14.799 beneficiarios que cumplen con lo exigido en la norma. Esto incluye expedientes con 12.243 resoluciones emitidas y otros 2.556 expedientes que se mantienen en trámites necesarios para cumplir con el proceso de formalización requerida para la obtención de este bono solidario. De estos 2.556 expedientes, el 4 de octubre del 2024, 1.221 cuentan con resolución emitida, que están siendo enviadas a los promotores correspondientes, y tenemos en trámites de evaluación 1.335 expedientes, trámite que estará en los próximos 60 días hábiles. De acuerdo con lo comentado anteriormente, las solicitudes de bono solidario para contar con una resolución deben primero verificarse, que se cumpla con todos los requisitos, tanto del promotor como del beneficiario. Entre otros, debe verificarse el avance de la construcción de la vivienda, lo que requiere una inspección física. Si la vivienda cumple con las condiciones, se puede emitir la resolución que aprueba el aporte económico. Hasta la fecha tenemos registrado 3.192 expedientes que iniciaron su trámite antes del vencimiento de la ley y que están en espera de la inspección de su avance físico para continuar con el trámite de confección de la resolución de bono solidario. En los próximos 90 días estaremos finalizando el proceso para atender todas estas solicitudes, incluyendo las inspecciones físicas a cada uno de estos proyectos a nivel nacional. En cuanto a los proyectos que se concibieron como residencial bono solidario, pero que no cumplieron antes del 30 de junio
del 2024 con los requisitos establecidos en la norma, no podríamos considerarlos para aplicar el bono solidario, ya que el Fondo Solidario de Vivienda venció el 30 de junio del 2024 y era el que permitía que el Ministerio de Economía y Finanzas depositara los recursos económicos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para el pago de los mismos. El tener aprobados los planos de un desarrollo habitacional no implica que el proyecto recibirá el beneficio de bono, ya que éste depende de que la vivienda cumpla con los avances y condiciones de construcción y que el beneficiario cumpla con los requisitos que establece el Decreto Ejecutivo 306 de 2020 para iniciar el proceso de aprobación. Además, al vencer el fondo, no tenemos los recursos para continuar con el programa. Sin embargo, el código de zona RBS puede continuar utilizándose para la construcción de viviendas de interés social hasta un valor de 70,000 balboas, contando así con las bondades del código que ahorra costos a los promotores en la construcción de la vivienda y en la construcción de la infraestructura de estas viviendas. Para esto, hemos aprobado la resolución 565 del 2024 del 17 de septiembre del 2024, resolución que actualiza la información del Código de Zona RBS y Zona Residencial Especial para la construcción de viviendas de interés social hasta un costo máximo o un valor máximo de 70,000 balboas. Muchas gracias. Creo que con esto respondo las preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra al honorable diputado Jorge Isaac Bloise Iglesias. Señor presidente, continúo. Gracias, señor ministro, por estar presente. Yo tenía una pregunta, lo estaba escuchando detenidamente y anotaba, mientras que se refería al bono de vivienda que, como bien ha dicho, el programa ya ha vencido. Yo quisiera saber, en primer lugar, ahora usted dirigiendo esta cartera ministerial, sabemos que venció. ¿Cuál es la estrategia que usted plantea como ministro para atender a la necesidad que cubría este fondo, que es precisamente darle una oportunidad habitacional a las familias panameñas más vulnerables? Definitivamente, el bono, este programa, este decreto venció. Hemos estado en reunión con los diferentes promotores a nivel nacional y es para buscar la fórmula correcta para poder seguir construyendo y ofreciendo unidades de vivienda de interés social que sean asequibles a los compradores o a la población. Yo estoy seguro que con la experiencia que tienen todos los promotores, con el apoyo que todavía continúa el desarrollo de la infraestructura y las características para esta construcción, podremos lograr alcanzar un costo de una vivienda de interés social que pueda ser accesible a cada uno de los panameños que la necesita. Eso sí, tenemos que revisar que no se exceda, más bien que baje el costo de la vivienda. La zonificación para bono solidario, establece muchas características de menor costo, como que las calles pueden ser de doble imprimación, las cunetas abiertas, dimensiones específicas, lotes
de 450 metros cuadrados, si es necesario, si van a ponerle tanque séptico, o lotes menores si van a poner planta de tratamiento. Tendrá cada uno de los promotores que revisar cuáles son el modelo de proyectos que quieren ofrecer para bajar los costos y que sean accesibles a los compradores. El ministerio, que actual dirigimos, restableció o le dio continuidad a la zonificación, bono solidario y zonificación especial para poder garantizar la posibilidad de construir viviendas de interés social de bajo costo. Continúe, diputado. Gracias. Señor ministro, usted ha hablado que la deuda del bono solidario justamente se ha empezado a pagar a los promotores, esa deuda que está vencida. Mi pregunta es, ¿tiene una fecha estimada? Entendiendo que al final el Estado, y pasa similar hoy con el tema del IFARU, cuando el Estado tiene una deuda, al final tiene que cumplir. ¿Tiene una fecha estimada de cuándo terminarían de pagar esta deuda pendiente con las promotoras? Para responder, el señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, como lo dije anteriormente, con las partidas presupuestarias que en este momento anda por el orden de los 60 millones más los 32 que están en trámite, nosotros pensamos que para el primer semestre del próximo año hemos cumplido con los pagos de todos los bonos solidarios que estaban pendientes de pago, incluyendo los bonos solidarios que por un proceso administrativo no llegaron a tener las resoluciones y que están en estos momentos en proceso de revisión y actualización para honrar. Posterior a esto, iniciaremos los trámites para adquirir partidas adicionales para cubrir el faltante. Hasta ahora tenemos partida presupuestaria para cubrir 60, 80 millones de dólares, 8.000 unidades de vivienda aproximadamente. Continúe, diputado. Muchas gracias. Por último, señor ministro, al final como joven tengo una preocupación. El costo de vivienda cada vez es más alto y usted bien, ya le pregunté cuál es la estrategia de su cartera ahora, usted liderando el Ministerio de Vivienda. Quería su opinión con respecto a las tasas de interés preferencial, que también hay una propuesta de ley justamente en la comisión a la que pertenezco de Economía y Finanzas, y parte de lo que hemos recibido con la opinión del MEF es que no hay fondos para acceder a una propuesta como esta, pero la preocupación latente es cómo responderemos al final, o cómo responderá usted al final como gobierno a la necesidad de que los jóvenes tenemos de acceder a una vivienda, ya sea con el bono o con el interés preferencial, que es un programa que también ya tiene fecha límite, y básicamente si cree que habrá la oportunidad sin el fondo de interés preferencial que podamos ir accediendo a viviendas para el próximo año cuando se venza. El señor ministro. Gracias, presidente. Sí, definitivamente que las tasas de interés preferencial se mantienen vigentes hasta diciembre del próximo año, ¿no? En las viviendas de interés social, esta tasa es cero si la vivienda es hasta 40.000 balboas, cero. O sea que el Estado absorbe el 100% de los intereses y de ahí va creciendo hasta 70 y de 70 a 120, que es el límite que actualmente existe. Vamos a mantener reuniones, tenemos reuniones inclusive esta misma semana con promotores y con el sistema bancario y con Economía y Finanzas para encontrar una fórmula para poder hacer sostenible todos estos programas en el tiempo. Estoy seguro que vamos a encontrar una solución que sea buena para todos, seguro. Muchas Pero estamos gracias, en ese proceso. señor ministro. Continuamos, luego de finalizado con el diputado Bloise, con la honorable diputada Janine Prado,
manteniendo la misma dinámica de pregunta-respuesta. Buenas tardes, ministro. Escuchando los comentarios, lo primero que me gustaría traer a colación y como para poner en contexto no solo a los diputados aquí presentes, sino a todos los que nos escuchan, es que esto no es un problema solamente de los promotores de vivienda, principalmente es un problema de todas esas personas que estaban buscando tener un hogar y cuyos ingresos están muy por debajo de lo que normalmente se puede ver en la ciudad capital. Diciendo esto, la primera pregunta que quisiera hacerles, ¿cuál es para ustedes como Ministerio de Vivienda el déficit habitacional del interior del país hoy en día? Para responder el señor ministro. ¿En cuánto se calcula el déficit habitacional del interior del país hoy en día? El déficit habitacional total país anda por el orden de 140.000, lo que estimo en el interior de la República puede estar en el orden de 60.000, 70.000 unidades de vivienda. Nueva diputada. ¿Sabe usted cuál es el salario mínimo que debe tener hoy en día, con las condiciones en las que nos encontramos, una persona para poder adquirir una vivienda de 70.000 balboas? Para responder el señor ministro. Sí, definitivamente que el sistema bancario tiene que revisar los requisitos mínimos para poder que sea sujeto de crédito una familia. Por eso los proyectos de interés social, de viviendas de interés social, permiten que el salario sea familiar. Definitivamente que el salario individual en el interior muchas veces no alcanza para que sea sujeto de crédito. Pero este salario también tiene otra exoneración. Ese trabajador no paga impuestos sobre la renta porque tiene unos salarios inferiores a 11.000 balboas al año. Es otro ingreso, otro beneficio que le permite poder acceder con mayor facilidad al préstamo hipotecario. Continúe, diputada. Yo lo traigo a colación porque, haciendo un poco de historia con lo que usted mismo señalaba, la deuda que ustedes han cancelado son pagos hasta abril 2023. ¿Por qué lo señalo? Porque precisamente es una deuda que ustedes están heredando, definitivamente se han encontrado con eso, pero en la cual es innegable que los promotores de vivienda que han trabajado con el Fondo Solidario de Vivienda han sido principalmente socios activos con el gobierno para disminuir el déficit habitacional del interior del país, y lo siguen siendo, porque aún al sol de hoy vemos que el prorrateo que se hace es todavía para ser cancelado, lo adeudado hasta el 30 de junio de este año, hasta el semestre del próximo año, es decir, pudiéramos estar hablando hasta junio 2025. ¿Por qué lo señalo? Porque mientras tanto, el gobierno anterior llevó a cabo proyectos como Alto de los Lagos, Ciudad Esperanza, Proyecto Miguel Miquisierra o Nuevo Brooklyncito. ¿Quisiera usted indicarnos cuál ha sido el costo por unidad de alguno de esos proyectos aproximadamente, ministro? Señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente son proyectos diferentes, ¿no? Los desarrollos a que usted se refiere, como Alto de los Lagos, no tienen la zonificación RBS. Las especificaciones de la infraestructura es mucho mayor. Entonces, el desarrollo es mucho más costoso al sumarle toda la infraestructura de ese desarrollo. Definitivamente, cada unidad de vivienda puede estar por el orden de más o menos 70.000 por unidad de vivienda, entre 80.000 unidades de vivienda. Pero las calles son de hormigón, con rodadura mucho más grande, no tiene cuneta abierta, tiene planta de tratamiento, tiene tanques de almacenamiento de agua, una serie de condiciones que la hacen un poquito más costosa. Continúe, diputada. Estamos de acuerdo, ministro. Solamente quería saber la cifra, porque mientras costaba una unidad 70.000 balboas, aquí estábamos hablando de un fondo solidario de 10.000, en el que además también entiendo que todos los promotores están muy anuentes a que el mismo se suspenda.
Y hago la aclaración en este momento que ese era un subsidio que se le daba a las familias panameñas que tenían un ingreso menor a 2.000 balboas y que no contaban con ninguna propiedad registrada en registro público. No era un subsidio para los promotores. Dicho esto, sí quisiera traer a colación que específicamente con el Fondo Solidario de Vivienda, si bien el mismo vencía el 30 de junio del presente año, existe en él un artículo 21 y señala lo siguiente: los proyectos que al 30 de junio de 2024 no hayan concluido su ejecución, y la ejecución incluye infraestructura y la construcción de las propias viviendas, continuarán su trámite administrativo e inspecciones hasta ser culminados a satisfacción. Sin embargo, la realidad hoy en día, más allá de que ustedes tuvieran la anuencia o no de hacer la evaluación de los proyectos, presidente. Por favor, le pido a los diputados que si pueden hablar bajo para que la diputada pueda hacer el cuestionario al señor ministro. Le agradecemos. Por favor, continúe, diputada. Muchas gracias. Sin embargo, más allá de que se tomaran las medidas de inspección, de prorrateo de las viviendas que estarían dentro del Fondo Solidario, si se va a dar cumplimiento o no a este artículo de transición, el artículo 21, lo que preocupa enormemente es el actuar de la banca, donde tanto la banca privada, que se había retirado hace mucho tiempo por la falta de pago del interés preferencial, como la banca gubernamental, Banco Nacional y Caja de Ahorros, han irrespetado las cartas promesa vigentes. ¿Tiene usted acercamientos como ministro de Vivienda con ambas instituciones? Porque de nada serviría que ustedes estén cumpliendo con las resoluciones del Fondo Solidario de Vivienda si ambos bancos están irrespetando las cartas promesa de pago que tienen esos clientes y están truncando incluso con escrituras ya en firme. Gracias. Para continuar, el señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente la ley, el bono terminó. La construcción de los desarrollos de la vivienda pueden continuar con las características de una zonificación RBS, una zonificación de bono solidario. Lo que no hay es bono, pero pueden continuar con ese proceso de construcción de esas unidades de vivienda. Y pueden ajustar inclusive los gastos o los costos para revisar el precio final de venta. Todo lo que vamos a honrar o estamos tramitando, todo viene producto de ese decreto, de esa ley que venció el 30 de junio. Lo vamos a honrar y lo estamos tramitando todos sus pagos. Va a demorarse hasta el primer semestre del próximo año para poder cubrir lo que estuvo en el proceso de construcción, en un proceso administrativo sin que haya terminado su trámite para alcanzar la resolución. Y con eso nos estamos reuniendo para buscar las partidas presupuestarias correspondientes para hacerle frente después de haber terminado de pagar las primeras 8.000 y tantas de viviendas que tenemos ya en proceso de pago. Con respecto a las reuniones con el banco, sí, nos hemos reunido en varias ocasiones. Tenemos reunión para mañana, que se los puedo adelantar, con la asociación bancaria donde se incluye Banco Nacional y Caja de Ahorro, para revisar la posibilidad de cómo hacer para que vuelva a ser atractivo los proyectos o los programas de vivienda de interés social, tanto los de 70.000 hacia abajo o menos de 70.000, como los de 70.000 hasta 120.000, que es lo que actualmente tiene la ley de interés preferencial como tope. Producto de esa reunión con la asociación bancaria, nos vamos a reunir posteriormente con la asociación de promotores para poder llegar al término medio. Definitivamente que lo que estamos honrando en pago son deudas que quedaron en este programa desde 2021, 2022, 2023 y 2024, incluyendo lo que estaba en el proceso de trámite administrativo.
Continúe, diputada, si tiene otra pregunta. Sí, precisamente volviendo a ese enfoque más social, es urgente encontrar entre todos juntos una estrategia para que los clientes que en el interior del país, y es una realidad, el salario promedio mínimo no oscila más allá de $635, puedan adquirir una vivienda. Hay muchos casos de muchas madres solteras que no tienen la posibilidad de decir que van a presentar una persona al lado de ellas para tener ese ingreso, para darle una vivienda digna a sus hijos. Y eso hoy en día se está viendo afectado, pero también es una realidad que muchos promotores de vivienda vienen, como mencionaba anteriormente, siendo socios solidarios del gobierno, de la administración pasada y de esta, con interinos de construcción que no se detuvieron durante la pandemia y que tampoco se detienen ahorita desde que el 30 de junio no se ha dado una respuesta efectiva sobre este programa de Fondo Solidario de Vivienda. En lo que se siga extendiendo en el tiempo, los números son los que hablan. Hay más de 3.000 puestos de trabajo en el interior del país que hoy por hoy no están laborando, no están recibiendo un pago de un salario. Eso en muchos casos dispara automáticamente los casos de delitos, de robos. Sabemos que también se disparan las invasiones de terrenos porque existe un déficit habitacional. Y el problema es que cada día que pasa es más día que vamos a tener más desempleo, menor crecimiento, con una recesión económica en el interior del país nunca antes vivida. Y no digo que sea su responsabilidad, porque es algo que, como bien señala, ustedes vienen heredando anteriormente, pero que una vez que se asume el cargo uno tiene que ver con luces largas cómo se va a resolver. Y en este momento el interior del país está pasando la peor crisis de los últimos 25 años. Así que yo no tengo más preguntas, señor ministro, pero sí le pido encarecidamente que veamos por las familias más humildes de este país, que veamos por el interior del país y que podemos juntos recuperar tanto la parte del sector vivienda, pero sobre todo porque es motor de la economía en el interior y está demostrado con números. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Y continuamos con la participación del honorable diputado, de la honorable diputada Alexandra María Brenes Samaniego. Continuamos con el honorable diputado Luis Enrique Duque Walker. Continuamos con el honorable diputado Ernesto Cedeño Alvarado. Muy buenas noches para usted y para su equipo. Gracias por venir y atender este llamado. Señor ministro, también al equipo, quisiera saber si hay un plan, un programa futuro de interés social ahora que ha fenecido el bono solidario para apoyar a los que menos tienen. ¿Qué proyección tiene el ministerio para con ello? James, ya señor. Para responder, señor ministro. Presidente, sí, definitivamente el ministerio se va a enfocar en viviendas de interés social, entre otras, ¿no? Uno de los principales problemas es que la demanda de estas viviendas de interés social sea sujeto de crédito. Uno de los proyectos que tiene el ministerio en esta gestión es fortalecer la fundación Fondavi para los fondos de vivienda, los fondos habitacionales. Inclusive dentro del ministerio hay una fundación de vivienda para este ejemplo, para poder suplir la diferencia que hace el bajo salario que tienen algunos de los requirientes o adquirientes de vivienda en el interior. También queremos reforzar o fortalecer esa demanda de la economía informal que no es sujeta de crédito, que si logra aplicar en este tipo de fundaciones o cooperativas que garanticen los aportes iniciales para la adquisición de una vivienda, buscar y explorar ese tipo de posibilidades para poder darle la garantía que requiere un banco para que otorgue una vivienda de interés social a estas familias.
es uno de los programas. Continúe, señor diputado. Señor ministro, ya que usted dijo para los que menos tienen, para los de economía informal, ¿tienen algún plan para ayudar? Uno, hay personas que están viviendo inclusive en casas condenadas, que están en economía informal, inclusive ya que usted lo planteó, y otros que han sido damnificados. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de Parque Lefebvre. ¿Habrá algún plan de apoyo para ayudar a estas personas? Y si el mismo ha sido avalado por el nuevo presupuesto que acaban de presentar. Para responder, señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, definitivamente es una demanda que tenemos que revisar. Ese grupo, el ministerio tiene programas para atender ese tipo de necesidades. Se le da a un albergue temporal, pero pasado ese albergue temporal nos enfocamos a través de desarrollo social. Por favor, colega, los ujieres, los diputados, hablar bajo para que el señor Cedeño pueda hacer las preguntas. A través de nuestra Dirección de Desarrollo Social buscamos la posibilidad de que estas familias cumplan para los diferentes programas que tiene el ministerio, ya sea en unidades de vivienda, en los diferentes desarrollos que estamos terminando y desarrollando de la gestión anterior, o los programas de vivienda en las diferentes provincias, diferentes distritos donde ellos puedan aplicar. Si existen, estamos enfocados en poder sostener principalmente programas para este grupo de necesidades. Continúe, señor Cedeño. La última pregunta, señor ministro, ya que estamos hablando de apoyos y programas sociales, he escuchado recientemente de que personas que están apoyando, que los llevan a hoteles, algunos dueños de hoteles, que yo no conozco a ninguno, pero sí los he escuchado, se quejan que no están honrando los pagos y tienen personas, inclusive damnificadas, que no quieren ir al hotel porque lo dejan a la buena de Dios, por decirlo así, y no hay un apoyo gubernamental. ¿Qué nos tiene que decir usted para resolver ese problema? A los que están pidiendo su pago en los hoteles y a las personas que no quieren ir porque piensan que los van a dejar sin atención. Eso es todo, por favor. Para responder, señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente nosotros al entrar en esta gestión, nuestra gestión, nos hemos encontrado, entre otros, ese cúmulo de deudas. Se le debe el albergue a casi todos los hoteles o casas que se utilizaron como albergue temporal. Y la gente o las familias que están en esos albergues temporales, su traslado a un albergue que puedan ser permanentes o fijos. Eso es algo que hemos heredado, estamos trabajando en eso, estamos revisando las partidas para poder cubrirle a cada uno de estos hoteleros o de estos dueños de las propiedades todos los compromisos que el Estado adquirió a través de la última gestión. Paralelo a eso, también estamos revisando la posible reubicación de cada uno de estas familias, uno por uno, inclusive también la reubicación de las familias que están en casas condenadas, que están con orden de demolición, pero tenemos que reubicar antes de proceder con esta demolición. Ese es un programa que tenemos, lo hemos heredado, como todo, una carga alta, una deuda por pagar importante, pero estamos haciéndole frente y la estamos poco a poco logrando pagar. Gracias, diputado Cedeño. Y para continuar, le damos la palabra al honorable diputado Marcos Enrique Castillero Barahona. Buenas noches, señor ministro, compañero diputado. Dos preguntas, señor ministro. Ahora que no estará vigente el bono solidario de los 10.000 balboas, ¿qué pasará con ese inventario que tienen las promotoras
que oscilan entre 50.000 a 70.000 balboas, ya que los salarios del interior oscilan entre los 500 y 800 balboas. En su mayoría, ¿qué planes tiene el Estado para esto? Y si el interés preferencial que están proponiendo llegará a suplir el vacío del bono solidario, en el sentido que el pueblo que gana de 500, 600, 700, 800 balboas pueda adquirir vivienda de 50.000, 60.000 a 70.000 balboas. Esa es la pregunta. Para responder, señor ministro. Sí, gracias, señor presidente. Definitivamente esa demanda, ese valor de abajo de 50.000, 60.000, y si es de 40.000, tiene 100% del interés preferencial en la ley que actualmente está vigente. Pueden aplicar. La regla o la ley de bono solidario para ese tipo de viviendas y para ese tipo de interés preferencial asume salario familiar. Se puede sumar el ingreso familiar para poder facilitar a que sea sujeto de crédito para adquisición de un préstamo hipotecario. Nuestras reuniones con el sistema bancario es simplemente para poder llegar al punto correcto que lo que necesita el sistema bancario para poder que estos préstamos hipotecarios o estas familias sean sujetas de crédito para viviendas de esos valores, de los valores que realmente son de interés social. En eso se está trabajando, señor honorable diputado. Continúe, diputado. Gracias, señor ministro. Tenemos entendido por información de algunas promotoras de vivienda que los bonos de vivienda del año 2021, 22 y 23 hasta febrero de 2024 serán pagados antes del fin de año. ¿Esto es cierto o falso? Para responder, señor ministro. Sí, gracias, señor presidente. Sí, como lo expresé anteriormente, sí, estamos trabajando para que todos esos pagos estén. El primer grupo que ya se han desembolsado, si no me de memoria, 8 millones de balboas, no, y para diciembre de este año vamos a haber desembolsado el grueso, y para el primer trimestre del próximo año haber desembolsado todos los bonos solidarios pendientes hasta junio del 2024. Nos quedará pendiente la revisión y análisis de todo lo que por trabajo administrativo no cumplieron con todas las inspecciones y documentación al 30 de junio, donde terminó el bono solidario. ¿Alguna otra pregunta, señor diputado? Gracias, ministro. Y respecto a los bonos desde el mes de marzo de 2024 a la fecha, ¿cuándo serán pagados? Para responder, señor ministro. De marzo a junio, que es donde se vence la fecha donde se venció el término, de marzo a junio deben estar pagándose para... ok. Para esos estamos en trámite de revisar partida presupuestaria. De marzo a junio, incluyendo los que están en terminación de revisión administrativa. Eso aproximadamente son como 80 millones de balboas adicionales. Actualmente nada más tenemos presupuesto para los primeros 80 millones de balboas, ¿no? Con eso vamos a cubrir hasta marzo de 2024. Y esperemos que de aquí al primer trimestre del próximo año podremos hacer los ajustes necesarios y las reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacerle frente a esas deudas y las otras deudas que hemos heredado de la gestión anterior. Continúe, diputado. Muchas gracias, ministro. Gracias por su respuesta. Ok, terminada la participación del diputado, continuamos con el honorable diputado José Antonio Pérez Barboni.
No se encuentra presente. Continuamos con el diputado Ricardo Agustín Vigil. Muy buenas tardes, señor ministro. Bienvenido a este augusto pleno. Bueno, parte de las preguntas que le quería hacer, ya vi que los otros compañeros que han antecedido han tocado el tema, pero a mí sí me gustaría pues hacerle algunas preguntas. Atendiendo a la deuda pública que tiene el Estado con las promotoras, ¿qué alternativas o planes para honrar los pagos y activar la economía que realmente pues en las áreas, provincias centrales es lo que conjunto al sector agropecuario y la industria inmobiliaria son las que activan la economía local? ¿Qué planes o alternativas tiene el Ministerio de Vivienda para solucionar esta problemática que hemos venido viviendo en los últimos meses? Para responder, señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, honorable diputado, definitivamente el Ministerio continuará con los proyectos que están andando a nivel nacional. Se van a continuar. Eso va a generar algo de movimiento en construcción, no necesariamente al no contar con las partidas correspondientes, no vamos a tener la cantidad de proyectos que hubiéramos querido tener, pero vamos a continuar con los proyectos que están andando y empujando en cada una de las provincias a nivel del interior. Adicional, los ministerios de Obras Públicas o los ministerios que tienen que ver por la infraestructura pública van a impulsar la construcción de sus proyectos para poder entonces nosotros posteriormente, cuando tengamos una partida, tener la construcción de las viviendas que van a estar recibiendo esos servicios de infraestructura pública. Por ahora es continuar con los proyectos que tenemos, revisar el proyecto de presupuesto 2025 para ver cuáles de esos proyectos tenemos compartida para continuar su desarrollo durante el periodo fiscal 2025. Continúe, diputado. Muchas gracias, señor ministro, por su respuesta. En cuanto al proyecto habitacional de Paso Ancho, producto de las afectaciones de los huracanes ETA y OTA, ¿nos podría decir cuáles las directrices a seguir por parte del MIBI para la finalización de esta obra y la oportuna entrega a los afectados? Para responder, señor ministro. Sí, gracias. Ese es otro de los proyectos heredados. Hemos estado encima, no solo con ese, con todos los proyectos que debieron haber estado terminados, se están trabajando, se está inclusive prestándole atención a toda la documentación que formalice la propiedad de cada una de las viviendas traspasadas por el Estado a cada familia, y es un proceso que está en proceso. Estamos poniendo en orden la casa de todo lo que hemos heredado, que le falta mucho para poderlo terminar. Tenemos la confianza que en el próximo periodo fiscal todos esos proyectos van a estar al día y perfectamente culminados. ¿Alguna otra pregunta, diputado? Sí, muchas gracias, señor presidente y señor ministro, por su respuesta. Y ya para culminar, en el ejercicio de sus funciones, ¿ha encontrado irregularidades que infrinjan en el ámbito delictivo y, de ser así, estaría dispuesto a presentar las debidas denuncias? Gracias, señor diputado. Para responder, señor ministro. Sí, definitivamente de encontrar algo delictivo, se van a proceder a aplicar las denuncias. Tenemos los auditores revisando cada uno de los procesos para poder ubicar si es que existe alguno y poder presentar formalmente con las pruebas correspondientes y los profesionales que así lo acreditan las denuncias respectivas. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Con la participación del diputado, continuamos con el honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Buenas noches, señor ministro, y a su equipo. Señor ministro, una pregunta
estas deudas en bonos solidarios corresponden a resoluciones que habían sido aprobadas antes del vencimiento de la ley que amparaba eso. ¿Es así o no es así? Para responder, señor ministro. Sí, correcto. Estamos haciéndole frente a bonos solidarios con resoluciones del 2021, 2022, 2023 y tenemos resoluciones del 2024 pendientes de pago. El resto se está tramitando, se está cumpliendo con los trabajos administrativos para llevarlo a las que no tienen a las resoluciones correspondientes. Son compromisos de pago que estaban ya pendientes de años anteriores. Continúe, diputado Luis Eduardo Camacho. Yo hago la pregunta para enmarcarme dentro del cuestionario que se aprobó, pero realmente yo quiero preguntarle, señor ministro, en razón de esa ley que amparaba el bono solidario y que recientemente llegó a su término. ¿Cuándo exactamente se llegó al término de esta ley que creaba el bono solidario o que extendía el bono solidario? Para responder, señor ministro. La ley venció el 30 de junio del 2024, ¿no? Tenemos entendido de que no se honró los pagos de las resoluciones pendientes por falta de presupuesto asignado para esta partida en particular, situación que se ha estado solventando e iniciamos nosotros un proceso para poder honrar cada una de estas resoluciones con la partida correspondiente para el pago de las mismas. Señor ministro, yo quiero que en la posibilidad de tener esta respuesta, usted me informe de quién fue de quién es la decisión de no presentar nuevamente la extensión de este bono solidario a través de una nueva ley. Para responder, señor ministro. Gracias, señor presidente. Definitivamente que la ley lo primero que exige es que el bono solidario funciona o se activa con la partida presupuestaria correspondiente, motivo por el cual lo primero que hicimos es consultar al Ministerio de Economía y Finanzas si existe la posibilidad de tener partida suficiente y que estas partidas o este subsidio o este bono sea sostenible en el tiempo. De ser así, con mucho gusto estamos seguros que vamos a presentar el proyecto correspondiente. Pero necesitamos, como lo dice la ley, tener la partida correspondiente que activa el proyecto de bono solidario. Continúe, diputado. Entiendo, señor ministro. Creo que es ciertamente una actitud responsable de la administración el cumplir con las obligaciones indistintamente de a qué administración correspondan, porque este es un beneficio que se otorgaba, corrígeme si estoy equivocado, de parte del Estado para ayudar a personas de escasos recursos a poder tener el acceso a una vivienda. Esto es diferente al tema del interés preferencial, ¿entiendes? Era un tema de bono solidario para viviendas de personas de escasos recursos. ¿Es así o no es así? Para responder, señor ministro. Sí, honorable diputado. Definitivamente es un programa que fue diseñado para personas o familias de menos recursos, ¿no? Por eso existen, o el programa inició en 1985 para viviendas de 20.000 balboas.
fue subiendo a viviendas de 40.000 y fue creciendo hasta el último programa hasta viviendas de 70.000 balboas. Independientemente del bono solidario, además tiene los beneficios de la zonificación para la urbanización, que es RBS, donde incluye, entre otras cosas, calles con dimensiones especiales, doble sello en la rodadura, cunetas abiertas, dimensiones de los lotes de terreno, una serie de beneficios. Además, ese mismo unidad de vivienda consta o recibe los beneficios de interés preferencial. O sea que además del bono solidario también tiene el beneficio de interés preferencial. La misma vivienda. Las reuniones que hemos tenido con los promotores de vivienda es para encontrar el valor correcto que pueda sostener las exigencias de la demanda tanto en la unidad de vivienda como la capacidad de pago para que sean sujetos al sistema bancario y su hipoteca para adquirir cada una de ellas. En eso estamos. Continúe, diputado. Le reitero que me parece una posición responsable cumplir con el pago del bono solidario pendiente desde el año 2021, 22, 23 y 24, inclusive los que están en este momento en curso de resolución, es lo que le entiendo. Pero mi preocupación, señor ministro, viene en razón de que durante la campaña electoral, una de las cosas que me abordaron diferentes promotores era sobre la preocupación, fíjese, más allá del pago de pendiente en muchos promotores, era la suspensión del beneficio una vez que la ley llegara a su término que me habían planteado. Incluso me plantearon la posibilidad de que vía esta asamblea estableciéramos un proyecto de ley dirigido a mantener el bono solidario como uno de los beneficios dirigidos a las personas de escasos recursos que buscan naturalmente tener una vivienda, pues. Y yo entiendo lo que usted me plantea de que la eliminación de este bono solidario no elimina otros mecanismos como la ley de interés preferencial y otra, la regulación del terreno, y que pueden contribuir a mantener bajo el precio, pero indudablemente que la no prolongación de este bono, indistintamente de si se debía o no, indistintamente de que si iba a haber las partidas presupuestarias para que se pagaran nuevos compromisos del Estado al respecto de eso, porque al final de cuentas el más afectado a la eliminación de este bono solidario no son los promotores, son aquellos panameños que de alguna manera van a tener un incremento, quizás no al nivel de otro tipo de vivienda, pero van a tener un incremento en estos momentos que hay una crisis económica en el país para poder adquirir viviendas de interés social. Entonces la pregunta, y no está obligado a respondérmela, señor ministro, porque yo lo conozco hace muchos años y entiendo su visión empresarial y social. Y yo lo que quiero es preguntarle concretamente si la decisión de no plantear una extensión de este beneficio vía una renovación de la ley es una decisión del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Economía y Finanzas,
Es la pregunta que le hago concretamente. Para responder, señor ministro. Definitivamente es una necesidad y estamos conscientes de que es una necesidad. Pero en las condiciones que hemos encontrado las arcas del Estado, pensamos que es prudente entre todos hacer la contención del gasto que sea necesaria para poder llevar las finanzas del Estado a tener la capacidad, espero yo que en 12 meses máximo podamos volver a revisar la creación de programas como este o mejorar este tipo de programas. Yo estoy seguro que entre nosotros, ustedes, el Ejecutivo, bajo el liderazgo del presidente Mulino y con las guías del ministro Chapman, vamos a conseguir poder llevar las finanzas del Estado a tener suficiente capacidad de generar nuevos programas de asistencia social, ya sea como bono solidario, como intereses preferenciales, lo que sea necesaria. Como por ejemplo, si con las acciones que se está tomando a través del Ministerio de Economía y Finanzas se logra bajar el servicio a la deuda, por muy pequeña que sea, que actualmente pagamos en este año, cubriríamos el plan quinquenal del Ministerio, bajando el pago del servicio a la deuda. Entonces, este ejercicio de estos primeros 12 meses son difíciles. Tenemos que apretarnos el cinturón, honorable diputado. Nos gustaría definitivamente hacer mucho más proyectos, poner en desarrollo todos esos programas de vivienda que tenemos, pero no tenemos los recursos, tenemos que buscarlo, tenemos que esperarlo, tenemos que planificar para poder honrarlo y no generar el nivel de deuda que hemos encontrado nosotros al inicio de esta gestión. Ese es el programa que hacemos. Yo estoy seguro que con el consenso del sistema bancario, el consenso de los promotores de vivienda, el consenso de esta honorable Cámara, encontraremos los mecanismos suficientes para poder hacerle frente a la creación de nuevos programas de interés social para todas las necesidades de vivienda a nivel nacional. ¿Alguna otra pregunta, diputado? No ha acabado. Ok, continúe, diputado. Le repito, señor ministro, no dudo en ningún momento de la visión de responsabilidad social del presidente y del ministro de Vivienda. No tengo la misma seguridad ni la misma conformidad con la visión que pueda tener el ministro de Economía y Finanzas, porque él ha sido claro en su posición al respecto de lo que él llama los subsidios, ¿no? Entonces, yo creo que, señor ministro, todos tenemos con claridad, bastante claro, la grave situación que hay en las arcas del Estado, pero también tenemos de manera presente la grave situación económica que vive el país en términos generales y que requiere de alguna manera de la reactivación económica, y la reactivación económica solo se va a lograr en razón de las inversiones que vengan del sector privado, ya sea local o extranjero, más las inversiones que haga el propio gobierno. Y a mí me preocupa de alguna manera, señor ministro, que esta situación que me llena de esperanza que usted me plantea la posibilidad de que esto sea revisado en un término perentorio para reactivar este tema del bono solidario, haciendo un estudio de las viviendas que
realmente podríamos llevar nuevamente a que cubra este bono vivienda de interés social, pero me preocupa el hecho de que la contención o suspensión de este bono en razón del vencimiento de la ley pueda traducirse en la suspensión de construcción de nuevos proyectos, y eso implica de alguna manera que estamos generando algo de falta de inversión, porque lo que a mí me hablaban los promotores sobre este bono solidario no era necesariamente sobre el tema de la deuda que le tenía el gobierno, sino más allá, me refiero de la extensión del propio bono solidario. Y le digo esto porque yo quedé un poco preocupado, estimado colega y señor ministro, de un planteamiento que yo escuché del ministro de Economía y Finanzas al momento de la presentación del proyecto de presupuesto. Y yo le escuché decir aquí al ministro que el gasto público o la inversión pública no necesariamente se traduce en crecimiento económico, que es lo que finalmente necesitamos los panameños. Porque el crecimiento económico no significa solo generar riqueza, sino que esa riqueza que genera el crecimiento económico tenga un rol multiplicador, que ayude a generar más riqueza y ayude a solucionar los graves problemas sociales que nosotros tenemos como país. Y en este momento, el principal problema que tienen los panameños hoy en día es económico y es fundamentalmente de desempleo. Y yo les quiero plantear que en el 2009, el 2008, Panamá y el mundo entero entraron a una crisis económica producto de la caída del mercado, entre otras cosas, la caída del mercado de valores en Estados Unidos. Y usted sabe que cuando en Estados Unidos estornudan, nosotros tenemos pulmonía acá, ¿no? Y yo recuerdo que uno de los planteamientos que hacían los organismos internacionales de crédito frente a esa crisis económica global, no era la crisis económica de Panamá, sino global, era recomendar la contención del gasto público, de la inversión pública, frente a la crisis económica global. Pero también recuerdo que el entonces presidente Ricardo Martinelli Berrocal dijo que él iba a hacer exactamente lo contrario a lo que estaban recomendando los organismos financieros internacionales, que es la visión que nos planteó aquí el ministro Chapman. Y como es un hecho conocido, el presidente en ese entonces, Ricardo Martinelli, aumentó significativamente la inversión del Estado en una serie de proyectos. Pagó inmediatamente la deuda de los proveedores del Estado y comenzó a pisar el acelerador en los proyectos de inversión pública, contrario a lo que recomendaban los organismos internacionales de crédito y los grandes economistas, que son buenos haciendo teorías económicas, pero que no miden el efecto social que pueden tener esas teorías económicas. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que en medio de un mundo en crisis,
Panamá fue el único país que registró un crecimiento económico sostenido. Claro, al activarse la economía panameña en razón de esa decisión, también se activó la captación de inversiones extranjeras a Panamá en esos proyectos y en otros. Y eso generó que Panamá fuera uno de los pocos países en el mundo que tuviera un crecimiento económico sostenido. Nunca se me olvida que del famoso grupo de 7, ese de las grandes potencias económicas, el único país que crecía era Alemania, 2.5% en medio de esa crisis global. Pero Panamá, en medio de esa crisis económica global, tuvo un crecimiento en algunos años hasta de 2 dígitos, por encima del 10%. Tuvo un crecimiento económico promedio de 8.5% de crecimiento. Y algunos dirán, fue aumento de deuda. Hubo aumento de deuda, pero numéricamente, porque porcentualmente nuestra deuda bajó. Por el aumento del Producto Interno Bruto y otros factores. ¿Y qué hicieron los organismos internacionales de crédito cuando vieron el llamado milagro panameño? Cambiar la receta. Y decir, hay que hacer lo que se está haciendo en Panamá. Y yo creo ese es el tipo de cosas que... Y a mí me gustó esta citación, porque esta citación trae un tema específicamente coyuntural, pero también trae una discusión sobre las políticas macroeconómicas y sociales que deben imperar en nuestro país. Porque yo no estoy de acuerdo con la política del ministro Chapman en cuanto a la eliminación total de los subsidios en Panamá. Yo estoy en favor de eliminar los subsidios que no dan resultado. Los subsidios que no tienen corresponsabilidad. Pero los subsidios adecuadamente reglamentados y que tienen sus resultados, yo no estoy de acuerdo en eliminarlos, porque esos subsidios van dirigidos a los que menos tienen. Y la responsabilidad del Estado es velar por todos, pero particularmente en razón de los que menos tienen. Y esta realidad que le quiero plantear, porque yo sí sé que usted, señor ministro, es una persona con una clara visión social. Yo estoy seguro que esa decisión, aunque usted no me lo diga, no corresponde a una decisión del Ministerio de Vivienda. Yo quiero esta asamblea, y por eso a veces a la gente no le cae bien lo que yo digo, pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Y yo le quiero pedir a usted, ministro, que se evalúe dentro del plazo más breve posible la reactivación de este tipo de beneficios sociales que de alguna manera u otra, aunque la gente no lo piense, van a generar crecimiento económico. Pareciera absurdo, ¿no? Ayudando a los pobres, yo voy a generar crecimiento económico. Porque yo voy a ayudar a los pobres a que tengan la posibilidad de dedicar menos recursos a ese tipo de cosas y tener recursos para otra cosa. Porque yo recuerdo cuando ese ministro me dijo una vez a mí que ese gobierno tenía la economía recalentada, que había subido la inflación. Y yo le dije, sí, ministro, de verdad, la inflación subió en nuestro gobierno.
creo que subió a, no me acuerdo si era 10, 15%. Pues lo que usted no dice, señor ministro, le dije en un programa de televisión, es que el poder adquisitivo de los panameños duplicó ese porcentaje. Lo duplicó porque la gente tenía plata en el bolsillo. Y tenía plata en el bolsillo en razón de varias cosas. Cosas que el Estado había asumido como su responsabilidad en temas de vivienda, pero también en temas de educación. Y entonces la gente que menos tiene tenía más recursos, más dinero y podía gastar incluso en la distracción familiar, que también es un derecho que tiene la gente pobre. Pero eso generaba actividad económica. Entonces, señor ministro, yo no seré el experto en materia económica, pero sí he visto a lo largo de mi extensa vida política los efectos sociales de políticas económicas equivocadas, los efectos sociales de políticas económicas equivocadas que golpean particularmente a los más necesitados. Yo sé que usted entiende eso, señor ministro. Yo sé que el presidente Molino entiende eso. Yo le pido que usted y el presidente Molino sean esa voz que ponga el balance, esa visión que ponga el balance entre los tecnócratas y la gente profesional, pero con visión social. Porque concluyo con esto, porque se me está agotando el tiempo, señor ministro. Le reitero, sea del bono para los promotores, sea para el banco, para quien sea, la realidad es que ese bono era uno de los elementos, como usted bien ha dicho, que permitía que gente que no tiene muchas posibilidades tuviese el acceso a una vivienda relativamente digna. Y que a su vez al mismo momento generaba una actividad económica que fue parte de los crecimientos económicos que se tuvieron. Entonces, que la mala administración de ese tipo de programas que generó deudas insostenibles en el tiempo, que no acabe con programas como este. Por lo menos que no acaben permanentemente. Porque es muy fácil decir vamos a recortar. Y yo estoy de acuerdo que recortemos y que tengamos sacrificios. Pero los sacrificios y los recortes más grandes tienen que tenerlos los que más tienen, no los que menos tienen. Era lo que quería decirle, señor ministro, y le reitero, yo sé que esa decisión, puedo equivocarme, pero no creo equivocarme, no fue una decisión de su ministerio. Y le pido que sea la voz, junto con el presidente, para que en el plazo más breve posible, ese beneficio del bono solidario, con lo debido ajuste, porque siempre se puede ajustar para mejorar el proyecto, sea pronto una realidad que vuelva a beneficiar a los que menos tienen, pero también a la economía panameña. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para continuar, le damos la palabra al honorable diputado Carlos Eduardo Saldaña López. Buenas noches, señor ministro. Hoy día muchas familias en el interior del país ven truncados sus sueños de tener su hogar propio. ¿Qué planes tiene este gobierno para resolver el problema del interior del país? Ya que el 85% de las familias que obtienen una vivienda en el interior del país es con el interés preferencial, casas menores
a $120.000. Para responder, señor ministro. No, definitivamente todos los programas con beneficio social son buenos a nivel nacional. Con mucho más incidencia dependiendo de la necesidad o del sector o la provincia que más necesidades la tenga. Hay oferta en Panamá, hay oferta en provincias centrales, en Chiriquí, Boca del Toro. Hay programas, los programas van a continuar. Como dije anteriormente, ese programa vence el diciembre del 2025. Estamos iniciando reuniones para discutir, tanto con los promotores como la asociación bancaria, para encontrar el modelo del programa que pueda ser sostenible en el tiempo y que no estemos en periodos muy cortos a estar revisando su actualización o su renovación. Puede contar con la certeza de que eso es parte de esta gestión. Revisar que todos los programas de interés social o para vivienda de interés social se van a revisar y encontrar la fórmula que sea necesaria para hacerlo sostenible en el tiempo. Continúe, diputado. Gracias. Desde el día 1 de julio a la fecha, la construcción en el interior del país se ha detenido y no hay una ruta clara para seguir con proyectos dirigidos a familia humilde. ¿Qué solución propone? Si el presidente, como representante del gobierno central, ha indicado que no emitirán bonos solidarios para viviendas. Sí. Conteste. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente lo que se acabó es el bono solidario. Solamente es un pedazo del programa. Los intereses preferenciales para esas viviendas siguen vigentes y tienen valores importantes dependiendo del valor de la vivienda. Por eso, reitero, estamos en reunión con los promotores de vivienda para encontrar el modelo de vivienda que supla la ausencia de un bono solidario en particular mientras se encuentre su reemplazo. Esa unidad de vivienda la pueden ubicar los promotores dependiendo de la demanda, dependiendo del desarrollo, dependiendo de su ubicación, dependiendo de la inversión en la infraestructura de servicios públicos. Pero creo que lo vamos a encontrar. Panamá tradicionalmente ha sido un país que encuentra lo necesario para seguir avanzando. Y este pequeño escollo del vencimiento de bono solidario no va a ser el que va a detener el crecimiento del país. Para continuar, diputado. Los bancos, entre ellos la banca estatal, están rechazando las cartas de promesa de pago y cambiando las condiciones otorgadas. Como entidad del Estado, ¿qué seguridad jurídica le están dando a los panameños para recibir sus viviendas, considerando que las personas aplicaron previamente a la decisión del gobierno y han incurrido en gastos de todo tipo, como amueblar las casas, entre otros? Para responder, señor ministro. Gracias, señor presidente. Hemos conversado con los bancos y como lo indicó el presidente José Raúl Mulino, la banca estatal va a continuar con estos préstamos hipotecarios. Creo que cada uno de estos bancos va a aportar aproximadamente 70 millones de balboas cada uno para continuar con este programa especial de hipotecas para viviendas de interés social. Con eso se tranquiliza un poco o se alivia un poco la preocupación que existía de que no estaban atendiendo nuevas solicitudes de préstamo hipotecario. Continúe, diputado. El Estado está contemplando una condición especial para las viviendas valoradas entre 80 a 120.000 balboas y de 45 a 80.000 balboas, tomando en cuenta que los salarios en el interior del país son mucho más bajos que en la capital, usualmente de Penonomé
hacia Chiriquí, Los Santos, Herrera, el 85% de las personas ganan salario mínimo. Para responder, señor ministro. Sí, lo entendemos. Por eso estamos en reuniones para poder tener un producto que lo pueda adquirir una familia donde su salario sea salario mínimo. Por eso los programas incluyen salario familiar. Y con el soporte o la garantía que requiera el sistema bancario, estoy seguro que vamos a encontrar la fórmula para que se continúe con el programa de hipotecas para viviendas de interés social. Continúe, diputado. Ok, ustedes como MIBI honrarán el artículo 21 del programa Fondo Solidario de Vivienda respetando la seguridad jurídica del país. Para responder, señor ministro. Gracias, señor presidente. Como lo dije anteriormente, el ministerio ha creado un nuevo decreto donde habilita la zonificación RBS, residencial, bono solidario y residencial especial para poder continuar con este programa. Esas viviendas se pueden seguir construyendo con las condiciones que están previamente establecidas en el decreto. Pueden continuar con su construcción. Lo que no existe es bono solidario para hacerle frente. Si las viviendas tienen menos de, o son hasta 40.000 balboas, están bajo una cobertura especial de interés preferencial y de ahí va escalando hasta 120.000 o 70.000, que es el que nos referimos ahora de RBS o residencial bono solidario. Continúe, diputado. Gracias. Ya para concluir, yo como diputado, y no solo como diputado de la República, sino como panameño, me opongo rotundamente a la eliminación del bono solidario de viviendas. Este bono le permitía a familias humildes adquirir una vivienda y de esta manera mejorar su estatus de vida, su estatus social. Y como lo dice un dicho que hay por ahí, dale un pescado a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que con el bono solidario le estamos dando responsabilidad a muchas personas humildes, que tener un hogar, una vivienda, es una responsabilidad. Con la eliminación de esto, que esto regresaba al Estado en creces, estamos trancando la economía del país. Así que nuevamente le repito, me opongo rotundamente y espero que usted como ministro alce su voz y active nuevamente la economía del país y mejore la calidad de vida de muchos panameños que lo merecen. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Declaro un receso técnico, unos minutos. Bueno, se decreta un receso en este momento en medio de la comparecencia del ministro de Vivienda, el señor Jované, contestando las interrogantes de los diputados en este momento, sobre todo el tema del bono solidario que ha preocupado por bastante tiempo ya a muchos, porque ha sido suspendido realmente el de $120 más, que creo que era el que se suspendió en el mes de junio, pero él habla de uno de $70, Senia, que todavía está vigente, pero realmente el costo de una propiedad en 70.000, quiero decir, $70.000 realmente no soluciona el problema completamente, soluciona una parte quizás de la población, del problema de habitacional o del acceso a una vivienda con esta ayuda que está esperando las personas en este caso para poder adquirir su vivienda. También habló algo sobre el pago que tiene que hacerse con el retraso que existe desde el año 2022, creo que es, que no se les ha pagado a los constructores, a los desarrolladores de viviendas en este país, y ha dicho que ha empezado ya a pagar
inicialmente, cree que para el mes de diciembre debe haberse pagado el grosso, la parte más importante. Y en el primer trimestre del año siguiente, de este que 2025. viene, el 25, debe finalizarse y debe cumplirse ya con todos los constructores. Van a quedar entonces en trámite, son los que si hicieron falta algunos documentos, algunas inspecciones y demás. Eso es lo que va a quedar, como quien dice, pendiente, lo remanente allí. Sin embargo, el ministro ha dicho pues que mañana van a tener una reunión con la Superintendencia de Bancos para poder entonces buscar algunas alternativas y van algunas medidas para poder entonces buscar quizás ese punto de equilibrio y hacerle frente también, porque el déficit habitacional, él hablaba de 160.000, 180.000 más o menos a nivel nacional. Sí. El déficit que todavía no hemos podido saldar y que producto de esta situación ellos están buscando la manera de poder buscar un punto de encuentro. Con la participación del honorable diputado Benicio Ignacio Robinson Grajales. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Nuevamente a nuestros colegas y a nuestros amigos que nos escuchan a esta hora, y al señor ministro y a su equipo de trabajo que ha venido hoy aquí a la citación. Yo, señor presidente, voy a estar en el orden, porque son 4 preguntas que se han hecho, más que todo sobre el bono solidario. Me gustaría hacerle unas 10 o 15 preguntas más, porque usted ha cogido un ministerio siendo empresario que realmente las aspiraciones que tiene el pueblo panameño en materia de vivienda, con este presupuesto que yo he visto en el día de hoy, que no llega a 32 millones de balboas y que el presupuesto solamente tiene en inversión 3.6, 3.7 millones de balboas, es una cifra que realmente no dice nada para un sector que realmente pues aspira a tener una vivienda en los últimos 10 o 15 años que se ha estado desarrollando pues este plan que de una u otra forma pues tenía un beneficio para la población. Pero quería hacerle una pregunta. En este año en la cual es evidente, porque no se puede decir que usted es ministro solamente de julio para acá, usted es ministro de la cartera de este año, porque la recibió de una u otra forma. Nosotros aprobamos en la Comisión de Presupuestos 120 millones de dólares para pagar precisamente los bonos solidarios. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué utilizaron ese dinero y a cuántas empresas se le pagaron? Porque eso estaba contemplando de pagar prácticamente 2024 y 2023 y algo del 2022 de los bonos solidarios. En este caso, nosotros como gobierno aprobamos eso prácticamente hace 5 meses o 6 meses que se aprobó ese recurso para el bono solidario, que para mí, en este caso, no es por una empresa que haya sido beneficiado, porque el que ha sido beneficiado precisamente es el que ha adquirido una vivienda y que estos 10.000 balboas lo que han servido es para subsidiar precisamente por lo menos lo que es el adelanto que tiene que dar todo o toda persona que busca una vivienda y el gobierno pues apoya con estos 10.000 balboas. La administración actual, especialmente del ministro Chapman, es eliminar todos los bonos, eliminar todas las conquistas que se han logrado en subsidios que de una u otra forma, pues en materia fiscal, como él lo expresó, es sanear la finanza pública, dejando de realmente darle a nuestra gente que realmente necesita obtener una vivienda con estos 10.000 dólares que
era como un adelanto, porque cuando uno va a comprar un carro, va a comprar una casa, siempre le piden el 10%, el 20%. Nosotros que somos PEP y los hijos nuestros que son PEP, le piden el 40% y al final le dicen que son hijos de diputados o que son hijos de funcionarios de gobierno. Significa que ni el 40% le dan a nuestra gente cuando solicitan una vivienda. Pero vámonos al pueblo, que de una u otra forma pues estamos. ¿Qué esperanza y qué plan usted tiene? La segunda pregunta. Primero que le pregunté qué se ha hecho con los 120 millones de dólares que fueron aprobados para pagar los bonos solidarios de estos 3 años, ¿ve? Porque tenía entendido que iba por alrededor de 200 millones de dólares lo que se tenía para pagar. En su presupuesto usted solamente tiene en inversión 3.7 millones. ¿Qué va a hacer usted con esta esperanza del pueblo que tiene en solicitar una vivienda digna y una vivienda que de una u otra forma pues pueda contribuir para poder bajar la gran cantidad de situaciones pues que tiene el país de carencia de una vivienda el pueblo panameño? Yo quería que me diera esas 2 preguntas y le hago después las otras 2 preguntas, señor ministro. Para responder el señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente cuando recibimos el ministerio encontramos las partidas estas correspondientes con las cuales hemos iniciado todo el proceso de actualización de las resoluciones necesarias para honrar cada uno de los pagos del bono. Esas partidas, como lo dije, 32 millones que ya estaban en el sistema, 60 millones que están como partida que nos las asignan de 20 en 20 a medida que se van desarrollando todos los documentos que las formalizan. Es una realidad. También es cierto que haciendo el inventario de todo lo que entró en el sistema al 30 de junio no va a alcanzar esos 120 millones. Nos va a hacer falta aproximadamente 60, 70 millones adicionales para cubrir las viviendas que entraron bajo este programa en los últimos 60 días o sea, mayo y junio del 2024. La otra consulta, nosotros en el ministerio tiene otros tipos de programas, no solamente, tiene Techo Esperanza, tiene Plan Progreso, tiene mejoramiento habitacional, tiene muchos otros planes de vivienda que ayudan a las familias que requieren una vivienda de interés social. No tengo el presupuesto nuevo. En el proyecto de presupuesto nuevo sí había proyectos para inversión, planes de inversión. Definitivamente, porque el presupuesto de funcionamiento es alto, pero sí tenemos en el proyecto de presupuesto para el 2025 proyectos de inversión, no por 3 millones de balboa, teníamos mucho más. Continúe, diputado Robinson. Lastimosamente, señor ministro, pero usted debiera de conocer el presupuesto suyo de inversión. Ya nosotros lo tenemos hoy, que lo presentó Chapman, y el presupuesto de inversión solamente dice 3.7 millones. Tal vez sus aspiraciones estaban contempladas, pero ya le hicieron un recorte, pero no dejándole en 2 manos, quitándole las 2 manos y los 2 pies, porque no tiene absolutamente nada para ninguno de los programas que usted acaba de mencionar. ¿Ve? Es el que acaba de entregar y que lo tengo yo ahora mismo en mano, ¿ve? Que es el proyecto de inversión. Y funcionamiento 28 millones, prácticamente 28 a 30 millones que le dejaron de funcionamiento. Pero vamos al tema. Lo que yo quiero quedar claro hoy es que se viene repetidamente diciendo que el gobierno no dejó y que dejó en quiebra realmente las arcas, y que precisamente el gobierno nuestro dejó
los fondos para pagar por lo menos los bonos solidarios que correspondían en más de un 60-70% en este año y en los años que han pasado. Entonces, se dice que no se dejó el dinero está ahí. Y usted lo ha corroborado en el día de hoy, que están los recursos para pagar alrededor de más de 100 millones de balboas en bonos solidarios para esta vigencia. Para la otra vigencia no hay absolutamente nada, señor ministro. No hay absolutamente nada para inversión. Y yo lo que quiero es que usted me diga cuál es su plan, por lo menos saber su plan, aunque en el presupuesto no esté, saber el plan, y que usted como empresario sabe que sin recursos no va a poder hacer el trabajo que se necesita hacer. El Ministerio de Vivienda ha venido con una decadencia en los últimos 10 años. En el año de Varela, el Ministerio de Vivienda tenía un presupuesto de más de 1.500 millones de dólares. Si quiere, les traigo la cifra exacta. Estamos hablando de 1.500 millones por año. Por año. Hablando del presupuesto del gobierno de Nito, el presupuesto cayó alrededor de 400 a 350 millones de dólares por año. ¿Usted cómo va a hacer con un presupuesto de 32 millones de dólares, señor ministro, con tanta necesidad de vivienda como usted lo ha dicho? Yo creo que ni para poder atender los incendios y las situaciones que se dan fortuitas, usted tiene recursos. El bono solidario es una cuestión, no es una regalía, es una oportunidad que el gobierno le da. Y yo creo que de una u otra forma se debió haber traído la ley que pudiera continuar realmente con este bono solidario. Ya no sea tal vez los $10,000, pero por lo menos se debió haber continuado, porque ese es un incentivo que se le da a estas personas que de una u otra forma pues hacen frente de pedir un préstamo para poder tener una oportunidad hacia futuro por la decadencia de vivienda que tenemos a nivel nacional. Yo quiero terminar nada más diciéndole, señor ministro, usted tiene un tremendo reto. Y voy a ir a la vista presupuestaria cuando le toque al Ministerio de Vivienda para que usted me demuestre realmente dónde están esos recursos que ahora mismo no lo veo en el presupuesto que presentó el señor ministro, y que dice que las finanzas están bien y que así el país, en vez de pedir a 9%, ahora va a poder pedir al 6%, pero que lo que realmente necesitan, lo que necesitan una vivienda, que necesitan una oportunidad, ya sea con este bono solidario o ya sea con el techo de esperanza, que de una u otra forma se pudiera dar, o con el plan Progreso, o con los materiales que pudiera dar el MIBI de apoyo a esta gente, tuvieran una oportunidad el próximo año, que no la veo en el presupuesto, señor ministro. Y espero pues que cuando usted lo vea, tómese la pastilla si sufre depresión, porque le va a dar algo, porque no es lo que usted de una u otra forma solicitó para que se presentara en el presupuesto que vamos a discutir la Asamblea en los próximos días. Así que si tiene algo que decirme sobre eso, le agradezco, pero voy muy triste en el día de hoy, pensando pues que usted tiene todo el entusiasmo y su equipo tiene todo el entusiasmo, y que nosotros podamos apoyar. Nosotros no vamos a decir no realmente por decir no. Nosotros no vamos a hacer una oposición por decir estar en contra del gobierno. Nosotros vamos a colaborar, porque si al país le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Para responder, señor ministro, si a bien tiene. No, gracias, honorable Robinson. Sí, revisaremos a ver el presupuesto, como usted bien lo menciona, a ver cómo podemos cumplir con los planes y programas que nos toca de acuerdo a las asignaciones.
Gracias, diputado Robinson. Continuamos con el diputado Augusto Palacios. Gracias, señor presidente. Buenas tardes todavía. Buenas noches ya, disculpen, 7:45. Señor ministro, buenas noches y saludos para su equipo de trabajo. Yo quiero hacer una serie de preguntas, pero a la vez que usted me vaya a mí corroborando de que en efecto esta información que yo mantengo aquí es correcta, porque tengo una preocupación. Quiero hablarles sobre los pasos de aprobación para el Fondo Solidario de Vivienda. Y según la información que yo mantengo, el primero de estos es que existe un departamento de inversión privada, que sus siglas son DIPIP, y esta emite una carta aceptando el proyecto para que forme parte de este proyecto o este programa de Fondo Solidario. Esa es la primera fase, la fase de aprobación, el primer punto. Luego viene una fase de ejecución de la obra que se divide en dos. Y el primero de estos es que cuando la vivienda está en un 60% de construcción, es decir, de avance en la construcción, el MIBIOT hace una inspección para verificar si la vivienda cumple con los requisitos o los estándares que se exigen en el programa. Y luego se envía la información del comprador de la vivienda, es decir, quien va a ser el titular de la vivienda, se le envía a MIBIOT para verificar que se cumple con todos los requisitos. Háblese de los requisitos, que existe una carta de promesa por parte de un banco y que el ingreso familiar sea inferior a 2.000 balboas. Por último, MIBIOT, si se cumple con estas solemnidades anteriores, tiene que emitir una resolución de pago. Y los bancos, la pregunta que yo le hago es que si cada trámite hipotecario, es decir, cada trámite que llega a las instituciones, y vamos a enmarcarnos en las instituciones, es decir, en la banca pública, es decir, la banca estatal, si cada banco por trámite hipotecario tiene esta certificación al momento de aprobar un crédito a un panameño o a una persona que acude a la institución bancaria para poder tener una vivienda. Esa es la primera pregunta. Bueno, uno, que me diga si los pasos que yo le estoy dando son correctos, y dos, si los bancos tienen esta certificación desde un inicio al momento de que se aprueba el préstamo o el trámite hipotecario. Para responder, señor ministro. Sí, gracias, señor presidente. Honorable Palacio. Sí, definitivamente los pasos son estos, los pasos. Y la banca tiene estos requisitos, y para el final también tiene o se le entrega la resolución donde ya termina todo el proceso y se autoriza el pago del bono solidario. Todo lleva a la banca. Continúe, diputado. Señor ministro, sin ánimo de adelantarnos hacia el final, vamos a retroceder nuevamente. Yo tengo conocimiento de que un grupo importante de promotores de viviendas manifiesta su preocupación de que la banca estatal le ha paralizado los trámites hipotecarios que no hayan sido inscritos en el registro público. Es decir, que no se haya finiquitado o materializado. ¿Hola? Se sigue escuchando un eco, yo creo. Listo. Es decir, los trámites que aún no se hayan materializado la inscripción de ese crédito hipotecario en el registro público. ¿Qué ha hecho la banca estatal? Un momento, paralizo el trámite hipotecario, toda vez de que yo no tengo certeza de que el Estado me vaya a pagar por ese fondo solidario, dado que se venció el pasado 30 de junio de 2024. La pregunta que yo quiero hacer: ¿se ha tenido esa comunicación con los bancos? ¿Ha hecho esa comunicación efectiva, en este caso el gobierno, por medio de usted, donde se le haya informado a los bancos de que en efecto se van a honrar estos pagos, toda vez de que ya se tiene una certificación emitida en su momento de que sí se cumplió con el programa? Porque estamos hablando de una vivienda
una esperanza de mejores días, de tener piso, techo y pared dignos para familias que prácticamente ya tienen una proyección o tenían una proyección de pasar un fin de año en una nueva vivienda y estando a casi nada de poder tener acceso a la misma, que se le entreguen sus llaves. Este trámite hipotecario ha sido suspendido. La pregunta que yo le hago entonces, a estos trámites hipotecarios que ya estaban en curso, es decir, que ya estaban en trámite, se les va a honrar el pago a los bancos, y en tal caso se le ha hecho ya esa comunicación a los bancos para que se puedan retomar estos préstamos hipotecarios, porque yo no estoy hablándole de lo que viene de aquí a futuro. Ya sabemos que de aquí en adelante ya no tenemos ese bono, pero los bonos o los trámites que ya estaban en curso, señor ministro. Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente, como lo dije anteriormente, mañana, específicamente mañana, tenemos otra reunión con los bancos, con el sistema bancario, donde le vamos a formalizar, inclusive ya con cantidades de viviendas que están bajo esta condición de trámite administrativo para honrar el pago del bono solidario. Continúe, diputado. Señor ministro, ya para terminar y a manera pues de conclusión o de reflexión final, solamente en la provincia chiricana 4.200 familias dependen directamente del sector construcción de viviendas, 4.200. Y según información que tengo, el 50% de las viviendas que se construyen en nuestra provincia son de menos de 70.000 balboas. Este es uno de los impactos. Uno de los impactos al momento que nosotros vamos a suspender o que se suspenda este programa, que directamente va a perjudicar a más de 4.000 familias. Pero vámonos también al impacto social, como lo han mencionado múltiples de los compañeros que me han antecedido. Yo creo que es un programa un programa donde tenemos que llevar a la reflexión, y usted como encargado de la cartera, yo lo invito a que también haga esa reflexión con su equipo de trabajo y que tenga ese liderazgo de poder exponerlo ante el presidente de la República y ante el ministro de Economía y Finanzas, porque tal cual como mencionó el colega que me antecedió, a mí también me preocupa mucho el presupuesto con el que usted va a contar, o con el proyecto de presupuesto que ha llegado aquí, que es de 32.4 millones, lo que nosotros nos indican en cuanto a programas de funcionamiento e inversión. Es lo que nosotros tenemos aquí ahorita a mano, 32.4 millones de dólares, y el presupuesto actual es de 131 millones de dólares. Es una preocupación muy grande que tiene no solo este servidor, esta asamblea, y que yo se la comunico en este momento a usted con toda la responsabilidad por delante. Y para poder ejecutar estos planes, estos programas, que efectivamente son de índole social, necesitamos plata, necesitamos recursos. Así que yo le invito a que en base a su liderazgo, pues lleve esta gran preocupación que tenemos nosotros como primer órgano del Estado ante el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra, y gracias por escuchar, señor ministro. Gracias, diputado. Señor ministro, si está bien. Gracias, honorable Palacio. Sí, definitivamente me llevo la tarea y pueden tener la seguridad de que vamos a empujar que este programa y cualquier otro que sea necesario dentro de las posibilidades y que sea sostenible, lo vamos a implementar. Inclusive crear nuevos programas, pero con la visión de resolver las necesidades de vivienda de interés social a nivel nacional, en todas las provincias. Gracias. 32 millones. Un receso, señor ministro.